everybody, how are you? I hope you're okay. Your teacher Mónica Villanueva is with you one more time with a new lesson. Are you ready? Let's start. Meaningful activity. Let's start. I hope these days have been taking advantage to evaluate yourself about how much you have improved as a person, as a student, as a son or daughter. Espero que esos días hayan sido aprovechados para evaluarte tú mismo acerca de cuánto has mejorado como persona, como estudiante, como hijo o hija. And probably some questions came to your mind, such as how much do you remember about your childhood? Do you keep playing the same games as you used to play before? What do you look like when you were a child? Y probablemente algunas preguntas vinieron a tu mente como ¿cuánto recuerdas acerca de tu infancia? ¿Continúas jugando los mismos juegos que solías jugar antes? ¿Cómo lucías cuando eras un niño o niña? In this lesson, you will describe some past habits and repeated actions done during your childhood. En esta lección describirás algunos hábitos pasados y acciones repetitivas hechas durante tu infancia. Okay, guys, let's move on the next slide. Okay, people, so the topic today is used to. Okay, yes, one more time. And what's our purpose today? To describe past habits and repeated actions done during childhood. Okay, people, you have a question for you. What memories do you have about your childhood? ¿Qué recuerdos tienes acerca de tu infancia? Look at this girl. She's going to remember something. Ella va a recordar algo. Let's see. Picture 1, picture 2, picture 3. In the first picture you have a girl crying. En la primera imagen tienes una niña llorando. In the second picture you have a girl playing a game. This game is hopscotch. Okay? En la segunda imagen tienes una niña jugando mundo. In the third picture you have a girl eating something. It looks like an ice cream, I think. Yes, an ice cream. Tienes una niña en la tercera imagen comiendo un helado. Okay? So, what does it say about it? ¿Qué dice ella acerca de esto? So look, she says, when I was a child, I used to cry a lot. I used to play hopscotch and I used to eat a lot of chocolate ice cream. Cuando era niña, solía llorar mucho, solía jugar mundo y solía comer bastante chocolate. So in this picture you have a model, an example about what you are going to do next. En esta diapositiva tienes un ejemplo de lo que vas a hacer después. So let's continue. Okay, people, as you have seen, we are going to use used to one more time. Como has notado, como has visto, vamos a utilizar used to una vez más. So let's remember, we are going to use used to plus infinitive, okay? Vamos a utilizar el used to más infinitivo, okay? Remember this chart? Yes. You have seen this chart last week. Has visto esta imagen, este cuadro, la semana pasada. So remember, for affirmative, you use used to plus infinitive, but in negative and question, you use used to without the. En negativo y en pregunta utilizas el used to sin la de al final del use. Okay? And in the three examples, in the three forms, en las tres formas, in the three forms, you're going to use used to plus an infinitive verb, okay? Verb in infinitive form, el verbo en infinitivo. You have a question there.
But this time, that question is for me. Esta vez, esa pregunta es para mí. What memories do you have about your childhood? ¿Qué recuerdos tienes acerca de tu infancia? Okay, I'm going to give you my answers, my experience. Okay, te voy a dar mis respuestas, mi experiencia. Okay, so let's see the first one. I used to play with my cousins in the playground, or sometimes we used to play on the street. Solía jugar con mis primos en el patio o a veces solíamos salir a la calle. Next. We used to play hide and seek, tag, and blind man's buff. Solíamos jugar a las escondidas, a las chapadas y la gallinita ciega. Next. I didn't used to go to bed late. No solía ir tarde a dormir. I used to have long hair with a ponytail or half a ponytail. Solía tener el cabello largo con una cola o media cola. Next. I used to help my friends during the exams. Solía ayudar a mis amigos durante los exámenes. At university, I used to be a bookworm but never a nerd. En la universidad solía ser la chancona, pero nunca una nerd. I used to have an old cell phone. Solía tener un celular antiguo. I used to wear sports clothes. Solía utilizar ropa deportiva. Finally, I used to get home late. Solía llegar tarde a casa. Okay? You have here my experience, my examples. Okay? Tienes mis ejemplos, mis ideas. Okay? Isolated ideas. Ideas sueltas, no hay conectores. Okay? Entonces, esto es lo que tú vas a hacer en la tarea que ahora te voy a presentar. Let's continue. Look at the title, My Memories. Okay? I'm going to show you a model, right? An example about your task for this week. Te voy a mostrar un modelo, un ejemplo de la tarea de esta semana. All right, look. This is my memories, okay? They are my memories. Let's read. When I was a child, I lived with my cousins. In the afternoon, we used to play in the playground, or sometimes we used to play on the street. In those times, there were not many cars and it was not so dangerous as it is now. We used to play hide and seek, tag, and blind man's buff. And I didn't used to go to bed late. Cuando era niña, vivía con mis primos. En las tardes solíamos jugar en el patio o a veces solíamos jugar en la calle. En esos tiempos no había muchos carros y no era tan peligroso como lo es ahora. Nosotros jugábamos a las escondidas, a las chapadas y a la gallinita ciega. Yo no solía ir tarde a dormir. Next. At school times, I used to have long hair with a ponytail or half a ponytail. My favorite school subjects were history and English. Also, I remember that I always used to help my friends during the exams, even though I didn't used to be a hard-working student in those times. En los tiempos de colegio solía tener el cabello largo con una cola o media cola. Mis cursos favoritos eran historia e inglés. También recuerdo que siempre solía ayudar a mis amigos durante los exámenes, aun cuando no solía ser una estudiante muy aplicada en esos tiempos. However, at university times, my close friends say I used to be a bookworm but never a nerd. In the early 2000s, I used to wear sports clothes for university classes and I used to have an old cell phone. Finally, I used to get home late when I had classes till 10:30 p.m. Sin embargo, en los tiempos de la universidad, mis amigos cercanos decían que solía ser la chancona, pero nunca una nerd. A principios de los 2000, solía utilizar ropa deportiva para la universidad, para las clases de la universidad, y solía tener un celular antiguo.
Finalmente, solía llegar tarde a casa cuando tenía clases hasta las 10:30 de la noche. Okay, this is my writing. Okay, este es mi writing. Si te das cuenta, tiene las mismas ideas de lo que te presenté anteriormente, pero aquí ya está redactado de diferente manera. Ya no están las ideas sueltas, hay conectores, hay 3 párrafos diferenciados. Ok, esa es la idea. Y eso es lo que tú vas a hacer para esta semana. Si no tienes práctica, vas a escribir las ideas sueltas, ok. Luego piensas cuáles podrían ir agrupadas, ok. Después las vas a separar en párrafos, ok, teniendo en cuenta que debe ir en 2 o 3 párrafos, ok. Las indicaciones te las voy a dar ahora también. Pero recuerda que no es escribir ideas sueltas, sino los conectores, adverbios, adjetivos que enriquezcan tu writing, ¿okay? Esa es la idea. Utilizar mecanismos, ¿okay? Estrategias para poder armar un writing atractivo y que no sean simplemente ideas sueltas que estén unidas por comas o puntos seguidos. ¿Ok? Let's continue. Alright people, this is your task for this week. So let's read. It says, listening and writing worksheet. Alright. In section A you have a listening activity. In section B you have a writing activity. Alright. En la sección A tienes una actividad de listening donde te doy un link en YouTube que va a servir para que respondas esas 7 preguntas. ¿Ok? Luego en la letra B tienes una actividad de writing, que es lo que ya te expliqué anteriormente cómo lo debes realizar. En la B dice write a text from 140 to 160 words about your childhood using used to. You can write about your clothes, primary school, games, technology, etc. Include pictures at the end. Escribe un texto de 140 a 160 palabras acerca de tu infancia utilizando used to. Puedes escribir acerca de tu ropa, la escuela primaria, juegos, tecnología, etc. Incluye imágenes al final. ¿Okay? Luego en la segunda página tienes el espacio donde va el título, las líneas para que redactes y el espacio para las imágenes pertinentes. ¿Okay? Luego al final tienes la rúbrica de writing, contenido, idioma y formato, con el puntaje de acuerdo a cada criterio. Alright, this is the task for this week. Okay people, it's time to say goodbye. Thank you very much for your attention and for listening. See you next week. Have a nice weekend. Have a nice week. Remember to stay at home. Okay? Take care. Bye-bye.